a esto, pero digamos, la aceptación yo creo que podría formar parte de, digamos, de una filosofía de la vida y desde luego formaba parte de la tradición de nuestra sociedad o de nuestra cultura, ¿no? Forma parte también del sentido común, ¿no? El sentido común se ha perdido en los últimos tiempos, ¿no? En tiempos de que todo supuestamente tiene soluciones técnicas, de que tienes que ser feliz, de que la felicidad pues es algo que se puede conseguir con una serie de trucos o de técnicas, pues eso ha llevado a la gente a que haya perdido el sentido común, ¿no? La gente cuando tenía sentido común, pues tenía incluido en los presupuestos de la vida el sufrimiento y la aceptación como algo pues que te venía dado. Entonces, pues efectivamente el sufrimiento igual no te lo ahorras, pero te ahorras la neura, digamos, la hiperreflexividad que, digamos, que acrecienta digamos, el malestar, ¿no? Bueno, se podrían comparar las generaciones, que sé yo, más jóvenes, que puedan tener 15, 20, 30 años, respecto de sus abuelos, ¿no? Cómo estas generaciones jóvenes sufren por problemas que las generaciones anteriores los tenían incluidos digamos, en su vida, ¿no? En el presupuesto de su vida, ¿no? Entonces, ese sentido común se ha perdido porque supuestamente todo debiera tener una solución técnica y uno no debiera tener, digamos, ningún malestar, ¿no? Y ante las grandes situaciones vitales, curiosamente, el mayor sufrimiento o el sufrimiento más incontrolable o más perturbador es el de la incertidumbre, ¿no? Es la incertidumbre seguramente lo que más perturba, más que la certeza, ¿no? Cuando uno, lo cuentan muchas personas que pasan por digamos, por una enfermedad, ¿no? Una enfermedad pues grave, y cuando en la fase en la que no saben todavía cuál va a ser el diagnóstico, ¿no? Y se temen efectivamente que pueda ser pues un diagnóstico de lo más grave, digamos, de lo peor, la gente está más inquieta, está más perturbada, tiene más ansiedad que cuando sabe a ciencia cierta que tiene un cáncer, ¿no? Entonces, la certeza de un cáncer, digamos, da más tranquilidad, por decirlo así, si se me permite decirlo así, que la incertidumbre de si lo tiene o no lo tiene, ¿no? Entonces, al final, tanto más perturbador que la muerte es la incertidumbre la que, digamos, a las personas les inquieta más, ¿no? Y efectivamente los estudios muestran que la incertidumbre es la generadora digamos, de mayor desasosiego, de mayor ansiedad, ¿no? Y la ansiedad es una respuesta existencial, es una categoría existencial ligada precisamente a la inseguridad y a digamos, y a la incertidumbre, ¿no? Y entonces, pues eso, yo creo que el sufrimiento digamos, no se ahorra, sí, vamos, no se ahorra, es inherente, digamos, a la vida. Lo que se puede ahorrar es ese sufrimiento, digamos, añadido, pues derivado a lo mejor de la incertidumbre y derivado también de expectativas incumplibles, que es el que todo tiene una solución técnica, ¿no? Y demás, ¿no? Y de tomar distancia, ¿no? También, o sea, digamos, el autodistanciamiento, pues yo creo que también forma parte digamos, de un cambio, ¿no? Respecto de estar fusionado uno con sus temores, sentimientos y demás, ¿no? Perfecto. Se me ocurre una pregunta para poder conjugar diferentes cuestiones que aquí han surgido, como por ejemplo esa falta de incertidumbre. Es posible que se deba a que en la antigua Grecia la vida era un entrenamiento para la muerte y que a día de hoy es un entretenimiento. ¿De qué forma el no tener información sobre uno mismo, sobre hacia dónde vamos o de dónde venimos, el hecho de bueno, no me voy a extender más. ¿Cómo Sí. eso puede estar afectando al hecho de el no conocerme a mí para sufrir?
Bueno, sí, pues seguramente yo creo que nuestra, nuestra sociedad, nuestra época, pues más avanzada que ninguna otra digamos, en desarrollos científicos, técnicos, en comodidades de la vida, es, sin embargo, la sociedad que más desasosiego y más ansiedad, digamos, produce, ¿no? Y, y seguramente tiene que ver, pues, con, bueno, no sé, con la incertidumbre, con las falsas promesas de que todos los problemas son solucionables, de la, de la educación pues en la, no sé, en la felicidad, ¿no? Digamos, si hay una sociedad en la que se supone que el objetivo de la vida es la felicidad, pues ya estás perdido, ¿no? Porque, porque digamos, nunca lo vas a alcanzar porque la felicidad que puedes tener en perspectiva en un momento dado, cuando la alcanzas, ya no te vale y entonces ya se desplaza, digamos, más adelante. Y por otro lado, el estar pendiente de lo feliz que eres te hace infeliz, porque, digamos, te mete en una hiperreflexividad que te lleva a escrutar, digamos, a examinar si eres suficientemente feliz, si lo podrías ser más, si tales personas son más felices que tú, te parece que los demás son más felices que tú. Esto es el pecado mortal de las redes sociales es esta comparación de uno con los otros, ¿no? Donde los demás siempre le parecen a uno que son más felices, ¿no? Porque seleccionan sus fotos, seleccionan sus tartas, salen con maridos perfectos si es que existiera eso, etcétera, y uno está como está, ¿no? Y entonces la envidia y la comparación es bueno, lo he escrito para una revista de gallega, ¿no? También está en español el artículo sobre la envidia, ¿no? Este mecanismo, ¿no? Entonces vivimos en una sociedad que te desasosiega porque te promete cosas que no pueden cumplirse, porque te engaña digamos, en aspectos digamos, que son inherentes a la vida, y los umbrales de sufrimiento, de sensibilidad para malestares son muy bajos, ¿no? Muy bajos. Entonces cualquier cosa perturba. Yo creo que esto tiene que ver pues, digamos, con la sociedad de consumo, o sea, con el supuesto confort que uno obtiene digamos, de las cosas, tiene que ver con la educación de los niños, ¿no? Donde, digamos, supuestamente no han de padecer digamos, ningún malestar, ¿no? Que hace a las personas, pues sensibles a cualquier perturbación, ¿no? Por eso una filosofía existencial que formara parte de los contextos educativos, una filosofía A, ¿no? Sería muy relevante en las escuelas, en la educación infantil, en familiar y escolar, para preparar a los niños para la vida, digamos, con lo que implica, en vez de engañarlos con la psicología positiva. Yo creo que algún día va a haber que examinar los perjuicios de la psicología positiva en, digamos, en la gente, ¿no? Empezando por la educación, ¿no? Y, en fin, por aquí irían cosas que habríamos que matizar más, yo creo, ¿no? Nada, muy interesante y que al final esto supone el prevenir ante diversas circunstancias que van a llegar. El que el dolor va a llegar, se va a morir algún familiar y te va a pasar algo. Sí. Entonces, cuanto antes tengamos información, Sí, en relación con la educación de los niños, pues algo que ocurre hoy día, por utilizar la metáfora esta de preparar y demás, ¿no? Pues es que, bueno, las familias, en fin, los estándares así educativos preparan el camino para el niño, ¿no? Que no tropiece, que no haya piedras, que no haya subidas ni bajadas, en vez de preparar al niño para el camino, ¿no? Entonces yo creo que habría que, bueno, digamos, reinvertir digamos, esta lógica.